Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Catalonia's regional government has backed a resolution to split from Spain. The move launches a so-called roadmap towards independence, which the central government in Madrid has vowed to block. La majorité séparatiste du Parlement catalan a voté une résolution qui ouvre la voie au divorce avec le reste de l'Espagne. Innerhalb von 18 Monaten bereitet. Sie war von den beiden separatistischen Fraktionen eingebracht worden. El Parlamento de esa región aprobó una resolución para desconectarse de España y así proclamarse en 2017 una república independiente. Ha quedat aprovat per 72 vots a favor, 63 no i 0 abstencions. Acabo de firmar aquí, en el Ayuntamiento de Béjar, la solicitud de dictamen al Consejo de Estado con carácter de urgencia para la interposición del correspondiente recurso de inconstitucionalidad. Hoy esta mayoría parlamentaria explícitamente independentista, ha iniciado el proceso hacia la construcción de una Cataluña independiente, hacia la constitución de una nueva República Catalana. Es un día triste porque se ha visualizado que por parte de los independentistas quieren fracturar lo que es la sociedad catalana. Hemos dicho que es una desconexión con la mayoría de ciudadanos que no votaron en favor de la independencia, una desconexión con la legalidad y una desconexión de la realidad. Con esta decisión, el secesionismo ha situado fuera de la legalidad al Parlament de Cataluña y lo deja sin legitimidad para el desempeño de sus funciones al violar consciente y deliberadamente la Constitución española y el Estatut de Autonomía catalán, fuentes exclusivas de su existencia y de su actividad. No se renuncia a nada, ni se anuncia nada, porque hemos de estar a la espera de lo que se produzca. Y ojalá no se tenga que hacer nada más y nada menos que interponer este recurso de inconstitucionalidad. Saludos, muy buenos días, bienvenidos una mañana más a La Cafetera, este espacio en el que nos juntamos todos los días junto a unas tazas de café y las portadas de los periódicos para tratar de explicar este mundo tan complejo y tan convulso. Ya sé que hay un cierto cansancio con el asunto del independentismo catalán, lo sé, porque lo estoy percibiendo en los mensajes en Twitter que van llegando y, sinceramente, vamos a hablar de Cataluña, tenemos que hablar necesariamente. Ayer tuvo lugar esa votación de la resolución, está abierto el proceso también de elección de candidato, así que hay mucho de lo que comentar. Está en todas las portadas de los periódicos a 5 columnas, es también objeto de análisis en los informativos internacionales, en las portadas de los periódicos de medio mundo, así que necesariamente tenemos que seguir hablando todavía de Cataluña, a pesar de que entiendo que es muy posible que se esté produciendo una disociación entre lo que los medios consideramos que es lo trascendental y lo que perciben los ciudadanos que es lo importante.
Así que tenemos que intentar conciliar ambas cosas, pero sea como sea, hoy es un día en el que Cataluña tiene una enorme relevancia y donde se muestra además un panorama bastante dividido. Pero vamos a ver todo eso paso por paso a continuación, aunque en primer lugar tenemos que saludar a aquellas personas que se incorporan a este programa, especialmente a nuestros expatriados que lo hacen desde fuera de nuestras fronteras y para quienes este programa se ha convertido en un hilo de Ariadna que les conecta con sus raíces. Y no solamente ellos, todos aquellos que escuchan en diferido este programa, también desde dentro de nuestras fronteras, que se conectan con auriculares. Cada vez la gente me envía sistemas más ingeniosos para conectarse a la cafetera. Hay gente que lo escucha con unos cascos cuando sale a correr, porque se lo ha descargado. Hay otros que lo escuchan desde el coche, porque tienen conexión USB y pinchan allí su teléfono móvil y lo están descargando mientras estamos participando en directo en el programa. Pero hay otros también que lo hacen, se lo bajan y lo conectan al televisor. En fin, hay múltiples formas de escuchar este programa. A todos ellos, a todos los que estén escuchando esto por la mañana, por la tarde, por la noche, muchísimas gracias por vuestra compañía. Y desde luego tenemos que saludar, como siempre, a nuestro focus group, a nuestro CIS particular, con el que tomamos el pulso a la ciudadanía, la tensión, tomamos la temperatura, este termómetro que nos sirve para medir el desencanto ciudadano. Buenos días, Miguel Manteca, David Quirós, Gicu, Cheflu, Mamen Páez, Lanfield, Rafa Mérida, Rainer Bandler, nuestro corresponsal alemán de cabecera, Alicia, Tito Stop Tip, Rojo hasta la médula, Enrique Quesada, Virginia Rodríguez, Rojo Cabreado, Rafael Domingo, Josefina Valencia, Dime Radio, buenos días, que también emiten por FM este programa algunas emisoras, entre ellas Dime Radio, que se conecta todas las mañanas, Guillem Salazar, Celemín, en fin, tantos y tantos amigos, Nacho, Javi, Óscar, Daniel Riquelme, que luego me reprocha, me dice, hoy no has leído mi nombre, Gracia Moreno, muy buenos días, feliz martes, gracias, Lanfield, Mamen, bueno, vamos a hablar de muchas cosas, pero en primer lugar quiero que pongamos el foco sobre Cataluña un rato, que participéis. Para eso tenemos un hashtag que vamos a utilizar, podéis utilizarlo a través de Twitter para que podamos ordenar las conversaciones. La cafetera Cataluña dividida, la cafetera Cataluña dividida. Ya sabéis, almohadilla, la cafetera Cataluña dividida. Utilizadlo en la conversación y siempre que os refiréis a ella, porque así luego las podemos ordenar. Y un número de teléfono, 627-002-002, 627-002-002. Esto quiere decir una cosa. Allí tenemos un WhatsApp. Podéis dejar vuestras opiniones. Son lanzadas aquí en directo y pasamos a conversar con las redes sociales. Buenos días, amigos. Escuchas La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la Resistencia. No estás solo. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Os decía que hoy es protagonista en todas las portadas de este país. La mitad de Cataluña rompe con la democracia española, dice El País, el ABC, La Hora de la Ley, El Mundo. El Estado responderá a más solo con la ley, pero toda la ley. La Razón dice Estado de Derecho. La Vanguardia, más consuma la ruptura para conseguir el apoyo de la CUP. 5 días, desafío total. Expansión, el Estado contra el desafío soberanista. El Correo, el Parlamento aprueba un plan de ruptura con España que tiene las horas contadas, dice El Correo. El Periódico de Cataluña, doble ruptura. El Heraldo de Aragón, Rajoy anuncia la inmediata suspensión de la iniciativa separatista y de todos sus efectos. La Voz de Galicia, la declaración secesionista apenas durará 48 horas. Levante, el Parlamento catalán inicia el proceso de independencia. Y ahora comentamos las portadas de Medio Mundo, donde también ha salido recogida la información. Así que es una noticia de evidente trascendencia para la actualidad de nuestro país. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? ¿Podemos ir directamente a unas nuevas elecciones en Cataluña? Está descartada la investidura de Artur Mas como presidente. Tenemos muchas incógnitas por delante, así que las vamos a comentar con Nacho Corredor, con quien hablamos cada vez que tenemos que analizar el tema catalán, que lo conoce en profundidad y que lo analiza con una lucidez pasmosa. Escuchas La Cafetera. No estás solo.
radiocable.com. Nacho Corredor, buenos días. Buenos días, Fernando. Bueno, es difícil saber la dimensión de lo que ocurrió ayer porque vemos titulares muy grandilocuentes. ¿Tú qué dirías? ¿Se ha aprobado iniciar la ruptura con España? Hombre, dentro de 5 o 10 años lo podremos ver con perspectiva, ¿no? Y una de las cosas que pasa en Cataluña es que llevamos 3-4 años en los que hay días históricos de forma permanente, con lo cual uno no sabe cuándo tomarlo en serio y cuándo no. Es verdad que ayer por primera vez se explicitan los términos de una ruptura. Por primera vez una institución democrática y legal propone desacatar las leyes. Cuando lo hacen los ciudadanos podemos hablar de desobediencia civil, pero cuando lo hacen las propias instituciones se entra en un terreno mucho más peligroso. Sobre todo, más allá del debate que nos ocupa, porque si triunfa un discurso promovido, por cierto, desde algunas instituciones, que dice que el ordenamiento jurídico no importa, nada impide, no sé, que un empresario no cumpla tampoco con las leyes de protección a los trabajadores que hay en Cataluña si las propias instituciones no lo hacen. Con lo cual, lo que sí que entramos es en un terreno, yo creo, absolutamente desconocido, porque desde una institución democrática, en un Estado democrático, se están proponiendo cosas que hasta el momento nunca se habían propuesto. Pero fíjate, los titulares, como decía, son muy grandilocuentes. Dice El País: la mitad de Cataluña rompe con la democracia española. El ABC dice: la hora de la ley. El Mundo: el Estado responderá más solo con la ley, pero toda la ley. La Razón: Estado de Derecho. La Vanguardia: más consuma la ruptura para conseguir el apoyo de la CUP. Esto es importante. Lo que ocurrió ayer, lo que vimos ayer, seguía en el marco todavía de la negociación con la CUP. ¿Estaba todavía dentro del marco de la negociación con la CUP o ya hemos visto un paso más allá? No, yo creo que hay que enmarcarlo en este marco. Mira, en 2010 Artur Mas dijo en su sesión de investidura que quería promover un gobierno business friendly. En 2012 hizo un giro hacia la socialdemocracia para conseguir un pacto con Esquerra Republicana. Y ayer escuchamos al propio Artur Mas, cuando presentó su investidura, hacer un discurso que parecía, en fin, no sé, iba más allá de lo que hubiera ido Salvador Allende en Chile en el año 73. Con lo cual hay que marcarlo evidentemente en ese contexto. Es verdad otra cosa, yo no creo, como dice algún periódico, que sea la hora de la ley. Yo creo que es la hora de la política. Teniendo en cuenta también una cosa, que hay ley en sitios que no hay democracias, pero no hay democracias en las que no haya ley. Y eso es algo que tampoco hay que perder de vista. De ahí, por ejemplo, que si uno veía la sesión de ayer, tras las intervenciones de las CUP, donde se promovía la subversión directamente y con estas palabras, ningún conseller del gobierno de la Generalitat aplaudió. Y en ese tipo de gestos también hay que notar la incomodidad a la que asisten algunos miembros de Convergencia a todo este debate, que la investidura la quieren evidentemente, pero lo que están empezando a ver es que el precio es demasiado alto. Otra cosa a añadir, un antecedente en relación también para tranquilidad de todos. Cuando Oriol Junqueras propuso hace 2 o 3 años que para forzar la celebración de un referéndum lo que había que hacer es utilizar un instrumento legal y democrático como es una huelga general, el mundo convergente se le tiró encima y se le dijo que con las cosas de comer no se juega. Ahora no estamos hablando de una huelga, estamos hablando de ir mucho más allá. Con lo cual, si mucha gente no estaba dispuesta a admitir una huelga general, no sé si de verdad todo lo que ahora estamos viendo es retórica y no vamos a ver ejecutado nada, porque efectivamente si con las cosas de comer no se juegan, no se puede ir mucho más allá, ¿no? Es evidente que estamos, Nacho, ante un clima electoral y que todo eso pues, hace que se teatralicen mucho las posturas. Pero en Madrid hay una verdadera preocupación por lo que está ocurriendo, más allá de esta teatralización, ¿no? Hay una verdadera preocupación, hay mucha inquietud por lo que pueda suponer. Yo esto lo percibes en las élites políticas, empresariales. Allí tú me hablabas de una cierta división dentro de Convergencia, o por lo menos que había una parte que lo miraban con una cierta desazón. El hecho de que no hubieran aplaudido llama la atención. Las posturas son muy convencidas. ¿Realmente creen que están ante un proceso histórico y que no cabe dar marcha atrás y que no conviene dar marcha atrás? ¿O hay gente verdaderamente que manifiesta esa posición de preocupación? Lo que está por ver es si todo el debate que está surgiendo en Cataluña, cuando dentro de 10 años echemos la vista atrás, será los antecedentes de un proceso fundacional en España, de un proceso de transformación en España, o será un capítulo
que poco tendrá que ver con la transformación del conjunto de España. Lo que es verdad es que hace 3 años había una mayoría política formada por un 80% de los diputados favorable al derecho a decidir. Ya se ha renunciado a esto. Ahora lo que hay es no ya una mayoría del 47% de los ciudadanos favorables a la independencia, sino que va a empezar a haber divisiones en ese 47% en relación a si hay que hacerla de cualquier manera o no hay que hacerla de cualquier manera. La historia te dice que en Cataluña, en momentos de estas características, ha triunfado el caos. No creo que podamos hacer lecturas ni interesadas ni no interesadas diciendo que estamos en una situación parecida a lo que podría haber pasado en los años 30, porque el contexto de España es distinto y porque el contexto de la Unión Europea también. Pero es verdad que si en el discurso público gana el mensaje de la CUP, el marco jurídico nos da igual, ahí sí que es verdad que yo no sé si va a haber un apoyo mayoritario a la ciudadanía en Cataluña, sobre todo porque esto que se ha llamado en Cataluña la revolución de las clases medias está precisamente protagonizado por clases medias, que son personas que normalmente no están dispuestas a jugarse el pan de cara a conseguir un ideal, porque son sobre todo personas pragmáticas. El periódico El País ponía el foco sobre la situación, sobre cómo fue percibido por la gente, y decía, apenas 200 personas ondeaban esteladas en la calle. Realmente allí cómo se está percibiendo todo lo que está pasando, más allá de los partidos políticos. Es decir, ¿es significativo que solo hubiera 200 personas en la calle? Bueno, pero el 11 de septiembre, en cambio, había cientos de miles. Yo creo que son importantes las movilizaciones y por lo que se refiere a las movilizaciones, el independentismo ha ganado desde luego la batalla, ¿no? De todos modos, la gracia está en las democracias que nosotros tenemos, en que las políticas públicas se llevan a cabo desde los parlamentos. Te lo digo porque El País dice, es como si los catalanes, en lugar de celebrar, empezaran a darse cuenta del laberinto al que les han llevado unos líderes que siguen huyendo hacia adelante. ¿Esa percepción tú crees que existe en algún sitio? Hombre, es verdad una cosa. Si de verdad estuviéramos a las puertas de la independencia de Cataluña, los niveles de celebración serían altísimos. Por mucho que ayer fuera lunes y habría gente que trabajaba. Y esto me lo comentaba alguien cercano al movimiento independentista. Dice, me sabe muy mal no tener ganas de celebrar nada, cuando yo tendría que estar contento porque estamos a las puertas de algo. También hay que entenderlo en que todo esto está pendiendo de un hilo y que, como hemos comentado antes, hay que marcarlo en las negociaciones de Junts pel Sí y la CUP. Si se convocan elecciones el 9 de enero... Claro, porque este es el paso siguiente, ¿no? ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Y Podemos todavía no están descartadas que vayamos directamente a unas nuevas elecciones. Exacto, y el resultado de esas elecciones, y es también una medida de presión que se está utilizando por parte de Convergencia a la CUP, es tan incierto como que el escenario puede ser absolutamente distinto. Es decir, puede ganar, si se presentan los partidos por separado, Ciutadans, unas elecciones en Cataluña. Y eso sí que sería histórico, en tanto que desde el año 70, en fin, desde la primera victoria de Jordi Pujol hasta hoy, siempre ha ganado el nacionalismo catalán en Cataluña. Lo que quiere decir con esto es que si de diciembre a marzo, o de noviembre a marzo, puede haber escenarios tan distintos, es que tampoco estamos a las puertas de un proceso, digamos, tan predeterminado. Si en cuestión de meses puede cambiar la situación de forma muy sustancial. Pues Nacho Corredor, te agradezco muchísimo, Nacho, que hayas atendido esta llamada. Como siempre, muy buenos días y muy buena suerte. Buenos días, Fernando. Radiocable.com. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Así que ciertamente tenemos muchas incógnitas por delante. Ayer se abrió una nueva fase del proceso de separación con España y fijaos en las enormes contradicciones que nos están regalando estos tiempos y que nos está regalando este asunto, porque no hace tanto que la izquierda defendía el derecho a la autodeterminación de los pueblos, y lo hemos visto, por ejemplo, en el ámbito de Euskadi, aunque la violencia era utilizada como coartada para decir los pueblos tienen derecho a decidir su destino, pero no con la violencia como trasfondo. Y sin embargo, lo que ha ocurrido es que ha irrumpido Cataluña
en un contexto indiscutiblemente pacífico, pero que plantea un gigantesco reto. Es un reto económico, es un reto político y también es un reto intelectual, en el que se va a examinar la izquierda, porque se está produciendo una cierta esquizofrenia en las posiciones y en los mensajes, ¿no? Lo vimos ayer, por ejemplo, con el discurso de Pedro Sánchez, que sin duda ha ido endureciendo su posición a medida que el proceso se ha ido mostrando inexorable. Y lo escuchamos ayer con muchísima claridad. Se produjo la votación e inmediatamente compareció Pedro Sánchez. Con esta decisión, el secesionismo ha situado fuera de la legalidad al Parlament de Cataluña y lo deja sin legitimidad para el desempeño de sus funciones al violar consciente y deliberadamente la Constitución española y el Estatut de Autonomía catalán, fuentes exclusivas de su existencia y de su actividad. Se ha violado a la Constitución española. Pedro Sánchez. Claro, hay una dureza que, por cierto, viene hoy escoltada por los titulares de toda la prensa, ¿no? Ojo que no estoy tratando de decir que no esté justificada, que sea excesiva. Creo que hay algo de teatralización por el calendario electoral, pero no estoy tratando de entrar en el fondo del asunto. Estoy tratando de recoger la escenificación de lo que está ocurriendo, ¿no? La forma en la que las posturas están siendo enormemente duras. Os decía, hoy la portada del periódico El País es muy contundente. La mitad de Cataluña rompe con la democracia española. Pero si descendemos al editorial, y os recomiendo que lo leáis, porque es un editorial bien interesante hoy, en el diario El País, el editorial concluye, para que os hagáis una idea, diciendo: es la hora de utilizar todos los instrumentos del Estado para atajar este intento de ruptura. Instrumentos legales, jurídicos, políticos y también institucionales. Este país afronta su peor crisis tras el 23F. Y no hay que olvidar que la Constitución del 78 establece, entre las limitadas funciones del rey Felipe VI como jefe del Estado, la defensa de la unidad de España y el papel de árbitro y moderador en la política. Está pidiendo el diario El País, está pidiendo la intervención del rey, que es algo que enlaza muy bien con lo que venimos afirmando en las últimas semanas en este programa, ¿no? Como es natural, como es conocido, el rey ejerció un papel determinante durante el 23F y muchos decían, aquello legitimó todo el reinado de Juan Carlos I. ¿De qué forma va a conseguir legitimar su reinado Felipe VI? ¿Será el dilema catalán el asunto que le servirá para legitimar su posición y su papel, como dice el diario El País, de árbitro y moderador en la política? Bueno, el periódico El País lo está pidiendo en su editorial. Lo está pidiendo. No es tan sencillo, porque se le olvida, dice el País, claro, hace un perfecto equilibrio, porque dice, entre las limitadas funciones del rey Felipe VI, porque es perfectamente consciente el editorialista del periódico El País, que la Casa Real, el rey, no puede participar de la cuestión política. Pero, sin embargo, dice, entre las limitadas funciones, es decir, le atribuye esta, dice, está la defensa de la unidad de España y el papel de árbitro y moderador en la política. Ya, pero ¿eso cómo se concreta? ¿Cómo debe participar el rey? ¿Cómo debe ejecutar ese papel de árbitro y de moderador en la política? ¿Cuál debe ser su posición? ¿Debe ser una posición pública? ¿Debe ser una posición privada? Pero lo dice ni más ni menos que el periódico El País. En fin, por eso os decía cuando comenzábamos el programa que vivimos una situación de enorme trascendencia, que no se puede frivolizar. Había quien me decía, Fernando, como volvamos a hablar de Cataluña hoy, desconecto el programa. Estamos viviendo una enorme tensión que puede que no se concrete en nada. Hablábamos con Nacho Corredor, que además nos aportaba 2 o 3 claves muy interesantes, pero que es verdad, finalmente hemos vivido ya muchos procesos históricos, el inicio de muchos procesos históricos en Cataluña en el último año, ¿no? Y esto es como un chiste que contaba Felipe González, el expresidente. Dice, el otro día fui a un pueblo en Latinoamérica, un pueblo costero, y tenía una barquita y ponía Amor Eterno 3. Era como se llamaba la barca. Amor Eterno 3. Mariluz, Amor Eterno 3. Algo así, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Estamos en proceso histórico, tercera parte, ¿no? Proceso definitivo, proceso eterno 3. Así que, en fin, pero lo que es evidente es que puede tener importantísimas consecuencias para la vida política, social, económica de nuestro país y de nuestro entorno. La prueba está en que hoy viene recogido en todas las páginas de los medios de comunicación internacionales. Lo hemos oído
cuando comenzaba el programa, la independencia de Cataluña, este inicio de proceso, esta votación para la resolución, fue recogida en medios de todo el mundo. Catalonia's regional government has backed a resolution to split from Spain. The move launches a so-called roadmap towards independence, which the central government in Madrid has vowed to block. La majorité séparatiste du Parlement catalan a voté une résolution qui ouvre la voie au divorce avec le reste de l'Espagne. Innerhalb von 18 Monaten bereitet. Sie war von den beiden separatistischen Fraktionen eingebracht worden. El Parlamento de esa región aprobó una resolución para desconectarse de España y así proclamarse en 2017 una república independiente. Wall Street Journal, Financial Times, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Die Welt, Die Zeit, la agencia ANSA italiana, La República, el Corriere della Sera. El Wall Street Journal dice: los diputados catalanes aprueban una resolución en favor del proceso de secesión de España, en titulares. New York Times, en fin, lo llevan todos los medios de comunicación del planeta. Así que tiene un importantísimo impacto, y en todos ellos la palabra desconexión de España, la desconexión. Y os decía, dos claves ha aportado Nacho Corredor, muy interesantes en mi opinión, muy interesantes. Cuando Junqueras propuso hace 2 años que para forzar un referéndum había que utilizar un instrumento legal, dijo, como una huelga general, y decía Nacho Corredor, pues ahí el mundo de Convergencia dijo que con las cosas de comer no se jugaba. Dice, claro, ahora estamos hablando de ir mucho más allá, mucho más que una huelga general, ¿no? Y si mucha gente no estaba dispuesta entonces a admitir una huelga general, ¿cómo va a estar dispuesto a admitir ahora una situación que ya no es retórica, que puede poner en cuestión una buena parte del trabajo que ha hecho todos estos años Convergencia por acercarse al mundo empresarial, al mundo europeo, al mundo global de la empresa, ¿no? Y romper con lo institucional, con lo... Y también decía, otra clave que aportaba Nacho Corredor, decía, claro, había que observar las intervenciones de la CUP, dice, donde estaban promoviendo directamente la subversión, dice, ningún conseller de la Generalitat aplaudió. Y en esos gestos, dice, se notaba la incomodidad a la que están asistiendo algunos miembros de Convergencia a todo este debate. Dice, no porque no sean independentistas, o porque ya no lo sean, porque igual se han subido más tarde a ese carro, pero se han subido. Dice, no, porque empiezan a pensar que quizá el precio es demasiado alto. Que ojo con quiénes son los que están tomando las riendas de este proceso, ¿no? Así que... Y hay un aspecto muy interesante. Esto nos puede llevar de cabeza a unas nuevas elecciones. Y como decía Nacho Corredor, entonces el escenario ya es muy distinto, ¿no? Porque si los partidos van por separado, hemos visto el ascenso que ha experimentado un partido como Ciudadanos, si van por separado, imaginaos que gana en Cataluña, donde siempre ha ganado históricamente el nacionalismo catalán, desde los tiempos de Jordi Pujol, imaginaos que ganase un partido como Ciudadanos, ¿no? Y esto que lo está utilizando como presión, como elemento de presión, Convergencia para negociar con la CUP, y que lleven a Artur Mas otra vez a la presidencia de la Generalitat, tiene peso, porque en la CUP son perfectamente conscientes de que quizá esta sea la única oportunidad histórica que tienen. Así que sus bases están pidiendo no apoyéis a Artur Mas, pero también se encuentran con un dilema. Son conscientes de que quizá esta sea la única oportunidad para sacar adelante un proceso que eso sí que forma parte del ADN más no sé, más preciso de las CUP, ¿no? Así que, en fin, tenemos un importantísimo dilema. En todo caso, ayer se produjo una votación en la que Oriol Junqueras compareció después ante los medios de comunicación, dijo, estamos en el proceso, se acaba de iniciar el proceso de construcción de un nuevo Estado. Hoy esta mayoría parlamentaria explícitamente independentista, ha iniciado el proceso hacia la construcción de una Cataluña independiente, hacia la constitución de una nueva República Catalana. Pero como el mundo no sería mundo si no dependiera del color del cristal con el que se mira, mientras unos lo celebraban, otros, apesadumbrados, afirmaban que nos encontramos ante el día más triste de la democracia. Es un día triste porque se ha visualizado que por parte de los independentistas quieren fracturar lo que es la sociedad catalana. Pero... Hemos dicho que es una desconexión con la mayoría de ciudadanos que no votaron en favor de la independencia, una desconexión con la legalidad y una desconexión de la realidad. Me gusta porque dice Guillem Salazar, dice, igual que hubo antifranquistas sobrevenidos, ahora parece que hay élites desobedientes sobrevenidas. Que esto es un proceso muy llamativo también que se está dando en esta situación, que cuando alguien está reclamando la subversión
la insumisión a las leyes, que haya gente de las élites políticas y de las élites empresariales que compren ese discurso. Es por lo menos un efecto interesante, es un efecto llamativo de esto, ¿no? Porque, claro, algunos antisistema reclamábamos hace mucho tiempo que se observe la realidad con un poco más de suavidad, ¿no? Si entendemos por ser antisistema cuestionar algunos de los aspectos del sistema. Pero claro, esto cuando lo comentabas en según qué ámbitos, bueno, pues el proceso catalán lo que demuestra es que incluso las élites pueden subirse a los discursos de antisistema, ¿no? Entendido desde la parte más positiva. Sé que estoy hablando para adultos y no para niños, aunque buena cuenta dará ya algún confidencial de internet. En fin, bueno, el caso es que se pronunció también Mariano Rajoy. Compareció inmediatamente, acababa de firmar una consulta para ver qué procesos tiene que poner en marcha el gobierno. Acabo de firmar aquí, en el Ayuntamiento de Béjar, la solicitud de dictamen al Consejo de Estado con carácter de urgencia para la interposición del correspondiente recurso de inconstitucionalidad. Y mientras tanto, la posición más dura la exponía Jorge Fernández Díaz, manifestando que había mecanismos para poner en marcha. Decía, primero están los legales, pero después ya se remangaba, enseñaba los brazos. Esto es una recreación novelada de lo que ocurrió, porque no fue así. Él compareció ante un micrófono, lo digo para separar la información de la opinión. Pero básicamente lo que venía a mostrar era la postura del hombre que se remanga los brazos cuando se baja del coche y acaba de tener un roce con otro coche, ¿no? Y entonces dijo, ojalá no haya que hacer más. Y si, por desgracia, no se volviera al sentido común y se pretendiera otras cosas, pues evidentemente, como ha dicho el presidente del gobierno, se daría la respuesta adecuada, con prudencia, con firmeza, con proporcionalidad, pero con toda claridad, que nuestro Estado de Derecho prevé ante cada una de las situaciones que eventualmente se produzcan. Pero a día de hoy lo que hay es eso. No se renuncia a nada, ni se anuncia nada, porque hemos de estar a la espera de lo que se produzca. Y ojalá no se tenga que hacer nada más y nada menos que interponer este recurso de inconstitucionalidad. Ni se renuncia a nada, ni tampoco se anuncia nada, pero ojalá no haya que hacer más, aunque se pueda hacer más. Jorge Fernández Díaz. Bueno, este es el retrato. Mientras tanto, como telón de fondo, la negociación para ver quién va a ser el presidente de la Generalitat. Y sabéis que se está produciendo una intensísima negociación en la que las CUP tienen que decidir si dan su apoyo o no a que sea nombrado presidente de la Generalitat Artur Mas. Pero claro, si la CUP les da el apoyo, traiciona a sus bases, que han dicho clarísimamente que no quieren acudir de la mano de un partido enormemente salpicado por la corrupción. Y la CUP es un partido político asambleario que respeta profundamente la decisión de las bases. Así que se tiene que producir una votación para saber quién será el presidente. Y en toda esta batalla de nombres, ayer conocimos en la portada del periódico La Razón que se hablaba ya abiertamente de un candidato alternativo y que se estaría pensando en Neus Munté. Sabéis que es vicepresidenta y portavoz del Gobierno, es decir, está pegada a Artur Mas. Ayer tuvo que salir y comparecer y decir, no, bueno, yo sigo al lado de Artur Mas, y vino a descartarse de forma bastante abierta, però vino a descartar-se d'esas quinieles. Que siguem transcendents del que tenim entre mans, que siguem conscients del que estem fent entre tots i que no jugui amb els noms. I personalment demano que no jugui amb el meu nom, perquè jo estic al costat del president, 100% al costat del president, com tot el govern, per altra banda. Però en cas extrem vostè està... És que no hi ha cap possibilitat. No es tracta ja no només de Junts pel Sí, del govern, és que hi ha moltes persones que s'han sumat al procés perquè hi ha al capdavant una persona com el president Mas. I ara he d'entrar, que ens toca el timbre. Gràcies. Hay mucha gente que se ha subido al proceso porque lo lidera una persona como Artur Mas, decía Neus Munté. Y tiene razón, porque es verdad que las élites empresariales, por ejemplo, en esto he tenido alguna conversación, era algo que ya nos había avanzado aquí en alguna ocasión Nacho Corredor, y es un comentario muy afinado, porque después es verdad, he podido cotejarlo, y algunas personas sentían que un proceso liderado por Artur Mas les daba una cierta confianza, y sin embargo
ahora los que están tratando de coger las riendas del proceso, de liderarlo, son aquellos que son abiertamente anticapitalistas. Gente de la CUP. Y claro, dicen, ojo, que en este proceso ya no estamos tan claramente, ¿no? Así que se está produciendo también una cierta división, un cierto fraccionamiento con los apoyos, ¿no? Por eso Neus Munté decía, no, yo estoy al 100% al lado del presidente Mas. Y cuando un periodista le preguntaba, pero incluso en una situación de excepcionalidad, y decía ya, no, es que hay mucha gente que se ha subido a este proceso porque está Artur Mas y que no lo apoyarían con otro candidato, ¿no? En fin, numerosas incógnitas, como digo, se abren numerosas incógnitas, pero en todo caso una etapa apasionante para la vida de este país, apasionante, una etapa histórica y probablemente, como decía muchas veces, como dijo aquí Iñaki Gabilondo un día, tenemos la manía de asistir a los procesos históricos entre bostezos y a recordarlos después, años pasados, redibujando la pasión con la que lo vivimos, ¿no? Yo no sé cuál es la posición que tenéis sobre el tema catalán. Hemos tenido la oportunidad de discutirlo. Pero estamos viviendo un momento enormemente trascendental, profundamente histórico. Estamos viviendo un cambio que va a tener consecuencias para la vida de los ciudadanos. Esperemos que consecuencias positivas, camine hacia donde camine, pero que tiene numerosas incógnitas también y que en todo caso es apasionante en lo político. Apasionante en lo político. En fin, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. But it was not so easy. Suddenly you gave a step back, and tears you told me you were gonna leave me in the lodge, wasting time, morning her. I was looking for another girl. Por los locos, los marginados, los rebeldes, los problemáticos, los inadaptados, los que ven las cosas de una manera distinta, a los que no les gustan las reglas y a los que no respetan el status quo. Puedes citarlos, discrepar de ellos, ensalzarlos o vilipendiarlos. Pero lo que no puedes hacer es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas, empujan hacia adelante a la raza humana. Y aunque algunos puedan considerarlos locos, nosotros vemos en ellos a genios. Porque las personas que están lo bastante locas como para creer que pueden cambiar el mundo son las que lo logran. ...627-002-002... con vuestras opiniones. Rafa, Córdoba. El gobierno dice que paraliza el proceso de ruptura, se suspende y que, bueno, que le gustaría no llegar a tomar otro tipo de medidas. Yo creo que hay un gran riesgo, ¿no?, en estas declaraciones, y es que como el gobierno catalán siga hacia adelante, van a tener que aplicar esas medidas. Yes, I know, yes, I know. I think that the time has come to the break. Buenos días, maese. Ya ha traído el pequeño Tommy del cole. Por lo que decías de la preocupación de Cataluña, esos mismos ciudadanos, o más bien súbditos, que dicen no preocuparles la política, que nada les tienen que prestarle atención. Es curioso, como no les preocupa nada, pero les pones una bandera delante y, oye, entran al trapo, que es una cosa que ni un morlaco, ¿eh? Hola, cafetera. Si usas la fuerza, incluso solo la institucional, ¿estás reconociendo que la única forma de mantener Cataluña dentro de España es obviamente por la fuerza? Reconocer eso sería
muy fuerte, nunca mejor dicho. Imaginemos que sí. Y a partir de aquí, la relación parece como cuando ves en la calle a alguien que empuja a su pareja para que siga adelante. Se te queda mal cuerpo. Hasta luego. A mí todo esto de la independencia actualmente me parece una cortina de humo de convergencia y de varios, evidentemente fomentada por el PP, que ha insultado a los catalanes constantemente y, bueno, fomentada uno y el otro para conseguir votos. Pero evidentemente tiene un trasfondo de que hay gente que quiere ser independiente, pero hay que tener claro una cosa: hay dos maneras de independizarse de un país. Una, dialogando. Dos, con las armas. No existe otra. No existe otra. Nunca ha ocurrido otra. Entonces, si un lado, el PP, no quiere dialogar, es mejor esperar si no estás dispuesto a coger las armas. Y yo espero que no esté nadie pensando en coger las armas en Cataluña, como espero que no esté nadie pensando en España coger las armas. Pero es que no hay otra. No hay otra manera. O se dialoga o se armas. Pues fíjate, tienes razón. Tienes mucha razón, es verdad. Lo que pasa es que hay un tercer camino, una tercera vía, que es la de la creación del contexto. Muchos saben que hoy por hoy es imposible porque es francamente difícil, por muchas razones, ¿no? Algunas las hemos comentado aquí en el programa, pero otras no hemos comentado. No solamente por la fuerte oposición que existe en el resto del país al proceso de independencia, no solamente por la fuerte oposición que existe en el partido que gobierna en este momento a un proceso de independencia, no solamente porque son ellos los que tienen la autoridad y quienes pueden ejercer la violencia, puesto que son quienes gobiernan las fuerzas de seguridad, como cualquier Estado, cualquier país, ¿no? No solamente porque tienes enfrente un aparato poderoso en lo jurídico, sino porque el contexto, además, burocrático es enormemente complejo. Yo lo decía ayer, solamente para pedir la solicitud de ingreso a Europa se requieren 30 y tantos pasos, conlleva muchísimos años, no es un proceso inmediato ni muchísimo menos, es un proceso enormemente complejo, más allá de que además entremos en el debate de que el Estado en el que estás ubicado, España, tuviera que aceptar o no aceptar, o sea, más allá del debate, aunque lo tuvieras todo muy sencillo, aunque todo el mundo pusiese de su parte, el proceso burocrático es gigantesco, gigantesco. Imaginaos lo que es desconectarse de España y decidir que no pagas los impuestos a partir del mes de enero. Suponte que alguien coge y dice, bueno, pues voy a romper toda la burocracia y voy a crear un sistema de hacienda público y de pronto me desconecto. Tú eres ciudadano que vives en Cataluña. ¿Dónde pagas tus impuestos? ¿Harías caso a las autoridades catalanas? ¿A las nuevas autoridades catalanas, cuyo respaldo es el que es? No digo que sea bueno, ni sea malo, ni que estén más legitimados que otros, pero es evidente que hay una parte de la ciudadanía catalana, una parte importante, casi la mitad, que no quiere esa separación. Y cuando les pongas ante el dilema de pagar los impuestos o ser embargados, porque hay muchas personas en Cataluña que tendrán intereses en otros lados del país, tendrán casas por otras partes de España, tendrán un coche a su nombre, tendrán cuentas en entidades financieras que no serán necesariamente catalanas. Algunas entidades catalanas han dicho además que no permanecerían allí. Es decir, el proceso de burocracia técnico no existe, es tan complejo, es profundamente complejo. Así que es, yo creo, una cierta... no lo sé cómo calificarlo para que no sea ofensivo para nadie, pero es de una cierta ingenuidad pensar que uno puede desconectarse porque sí mañana. Es como si yo digo, vale, a partir de este momento declaro independiente el garaje de Radio Cable. Esto no paga impuestos, aquí no hay nadie. Dice, bueno, pues es que te embargan las cuentas, o sea, pero cuando no lo haga y recurras a instancias jurídicas superiores, te embargarán las cuentas, ¿no? Quieras, no quieras, estés legitimado, no lo estés. Y en todo caso eso requiere de unos procesos y de unos tiempos, ¿no? Así que no es en absoluto sencillo, en absoluto sencillo. Paralelamente, los ciudadanos tenemos la percepción y la sospecha de que aquí lo que hay detrás es una negociación escondida. Es decir, posiciones muy grandilocuentes, pero que se van a sentar a dialogar en una mesa y que van a buscar un proceso común de reforma constitucional, puesto que el PP ya da el paso y tal. Por eso decía antes, hay un paso, que es o por las armas o con consentimiento previo, como decías tú en el mensaje en el WhatsApp. Es verdad, existe eso, pero también existe la creación del contexto. Hoy la independencia catalana está más cerca que hace 5 años. Mucho más cerca, porque se ha creado el contexto. La derecha
ha aceptado unas posiciones que hace 10 años serían imposibles. Por ejemplo, una reforma constitucional. Y no solamente eso, es que han aceptado incluso que es posible darle a Cataluña mucho más poder territorial, mucho más poder de gestión de sus recursos del que tiene. E incluso hay gente que va más allá y que pide observar Euskadi como modelo, gente en la derecha. Esto ha sido una evolución que se ha producido por la tensión dialéctica y retórica del momento. Y de esto en Cataluña son muy conscientes los líderes políticos. Yo discrepo cuando se dice esto solamente es una huida hacia adelante de Artur Mas. Hay mucho de huida hacia adelante, ¿no? Ellos tienen el gobierno y con los instrumentos del gobierno catalán, pues lógicamente te puedes defender mejor de ciertos ataques jurídicos, ¿no? O de ciertas ofensivas jurídicas, por no llamarlo ataques. Pero eso no quita para que el sentimiento esté instalado ya en la ciudadanía catalana. Y el tesón está haciendo que se vayan abriendo puertas hacia la independencia día tras día. Y el contexto que se ha creado es verdad que permite aspirar a algo que no podían aspirar hace 5 o 6 o 10 años, ¿no? Así que decías por la fuerza o por el diálogo. Y yo te añado, o también por el contexto. Lo cual puede desembocar en el diálogo, ¿no? No digo que no. Pero ya ha creado contexto. Porque además tú preguntas en el resto de España y te dicen, mire, que se marche Cataluña, que hagan lo que quieran, pero que nos dejen de dar la matraca en los medios de comunicación. Gente como tú, Fernando Berlín, que estáis todo el día pim pam, que si Cataluña para arriba, que si Cataluña para abajo. Ya, hombre, ya, que está en las portadas de todos los periódicos. Fernando, yo también formo parte de la resistencia y me resisto a que tengamos que estar escuchando continuamente hablar de esto. Sí, es muy importante, pero la gente se sigue suicidando, ¿entiendes? Porque se queda en paro. O, por ejemplo, políticos que prometen reabrir minas, que se han cerrado porque contaminan mucho y no dan ningún rendimiento. Hay cantidad de temas por ahí que se pueden tocar sin dejar de lado Cataluña. Y además tienes mucha razón, porque una de las derivadas de todo el dilema catalán y de todo el asunto catalán es que se ha dejado de hablar de todo lo demás. Ha desaparecido todo. Y en esto supone, a mí me resulta enormemente llamativo, ¿no? Se siguen produciendo desahucios. El último dato del paro ha sido nefasto. Seguimos todavía frente a riesgos importantísimos en lo que a la economía se refiere, importantísimos. Nadie sabe si aguantaríamos de nuevo una ofensiva de los mercados, por mucho que Europa haya aceptado mantenerse alerta en la liquidez y en las necesidades de financiación de los países, pero todavía los riesgos no han desaparecido en absoluto. ¿Alguien habla de esto? Y curiosamente, además, hay un efecto que me parece demoledor, ¿no? Es llamativo. ¿Os imagináis que todo este proceso catalán estuviera sucediendo con un gobierno del Partido Socialista? ¿Quién sería el que está rompiendo España? Y cómo Mariano Rajoy tiene me resulta enormemente interesante. Tiene una gigantesca capacidad para pasar por allí como si esto no fuera con él. Se salpica así el polvo de los hombros y dice, pero a mí, ¿por qué me estáis mirando? Si yo no tengo nada que ver con este asunto. Haremos lo que tengamos que hacer. ¿Os acordáis cuando era Zapatero el que rompía España? Está usted rompiendo España. Es increíble, ¿no? La forma en la que... En esto tienen mucho que ver también los medios de comunicación, ¿no? Lo que ayudaron a esas posiciones y la forma en la que hicieron oposición. En fin, escuchas La Cafetera. Ya lo sé, tienes razón. Este es uno de los elementos de la actualidad, pero no es el definitivo. Aunque no haya ninguna portada que nos recuerde que quedan todavía refugiados por nuestras fronteras, pidiendo ayuda, reclamando ayuda, mientras Europa mira para otro lado y España mira hacia Cataluña.
Buenas, Fernando. Cuando se habla del problema catalán, no es cierto. El problema es de todos, los catalanes y nuestros. O sea, yo quiero saber qué va a pasar con esa porción de mi país ya, o sea, en un año vista. Y por otro lado, añadir que si Esquerra Republicana y las CUP fueran listos, en lugar de hacerlo ya por las bravas, tendrían que estar con más en el incremento de la presión para conseguir algo más, un Estado federado, una financiación para crear órganos propios de gobierno y a continuación, si quieren pedir la independencia, tendrían que tener un poquito más de cabeza. Bueno, pues así nos vamos a marchar. En efecto, tenemos un reto por delante que afecta a muchos ciudadanos, no solamente a los catalanes, a muchos ciudadanos, y eso es indiscutible, ¿no? Otra cosa es si deben o no participar de la configuración o de la decisión del futuro de Cataluña, pero desde luego que afecta al resto del país es también evidente. No vamos a andar ahora discutiendo como si fuéramos colegiales, ¿no? Bueno, escuchas La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia. No estás solo. Hoy me vais a permitir esta pequeña traición de volver a hablar de Cataluña una vez más. Lo tendremos que hacer siempre que sea necesario, no nos va a quedar más remedio si queremos seguir la actualidad con una cierta precisión. Sin olvidar que de todo lo dicho quizá cabe la posibilidad, como bien recordáis, de que estemos cayendo en una trampa que nos están colocando para que no hablemos de lo fundamental y que dejemos aparcados de lado asuntos que tienen una enorme importancia también para los ciudadanos. Que quizá estamos participando del teatro, de la política y de los medios de comunicación. Que quizá las televisiones nos están haciendo olvidar que hay gente que está pasando momentos de enorme sufrimiento, gente que es desahuciada, gente que tiene que abandonar su casa, gente que se queda sin trabajo, que lleva meses sin trabajar y que tiene que hacer frente a cargas familiares. Por no olvidar gente que ha tenido que abandonar sus países gracias a guerras que nosotros mismos hemos estimulado, si no provocado, y a los que estamos abandonando a su suerte por todas las fronteras europeas. Eso por no olvidar a las decenas de personas que antes de que eso ocurriera llegaban a nuestro país en pateras y a los que hemos abandonado en CIEs inhumanos, cárceles encubiertas en el corazón de nuestras ciudades, mientras los vecinos miran para otro lado cuando bajan a comprar el pan. Claro que quedan enormes problemas y complejos problemas en nuestra sociedad que no debemos olvidar. Y no los olvidamos, aunque pongamos el foco temporalmente en otros asuntos. Escuchas La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches.